Mi hija me gritó delante de toda la familia durante la cena navideña: «Mamá, o pagas tu parte de la renta como cualquier adulto responsable, o tendrás que buscar otro lugar donde vivir». Lo que Valeria no sabía es que el lujoso departamento donde vivía, la camioneta importada que presumía en redes sociales, e incluso la tarjeta de crédito sin límite que tanto le encantaba usar. Todo era mío, absolutamente todo. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde qué parte de México nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía del Río, tengo 58 años, y durante mucho tiempo creí que guardar silencio sobre mis logros era la mejor manera de amar a mi única hija. Hoy sé que estaba completamente equivocada. El amor que no enseña, que no corrige, que solo facilita sin mostrar el precio de las cosas, no es amor de verdad. Es una trampa disfrazada de generosidad. La noche del 24 de diciembre comenzó como imaginaba que sería: caótica, ruidosa y llena de excesos. Valeria había insistido en hacer la cena de Navidad en su departamento, o mejor dicho, en el departamento que ella creía que era suyo. Pasé todo el día en la cocina preparando todo: el pavo glaseado, el bacalao a la vizcaína, el postre favorito de ella. Eran casi las 6 de la tarde cuando terminé, con la espalda adolorida y las manos hinchadas. La sala estaba repleta. Valeria había invitado a 16 personas, amigas influencers, el novio empresario, primos lejanos que solo aparecían cuando había champaña cara de por medio. Todos vestidos con ropa de diseñador, relojes que costaban el salario anual de una persona común, hablando sobre viajes internacionales e inversiones como si fuera lo más natural del mundo. Yo circulaba entre ellos sirviendo bebidas, recogiendo platos sucios, rellenando las bandejas de botanas. Mi mandil estaba manchado de salsa, mi pelo canoso recogido en un chongo simple que ya se estaba deshaciendo. Nadie me agradecía. Nadie siquiera me miraba. Yo era solo la madre de Valeria, la viuda que vivía de favor en el departamento de la hija exitosa. Valeria estaba sentada a la cabecera de la mesa, radiante con su vestido rojo de seda que costó casi 15,000 pesos. Se reía a carcajadas, gesticulaba animadamente mientras les contaba a todos sobre el último proyecto de su agencia de marketing digital. «Cerramos un contrato de 10 millones con una transnacional», anunció, levantando la copa de champaña rosé. «Mi equipo es excepcional. Trabajamos duro, pero los resultados valen cada segundo de dedicación». Su novio, Ricardo, pasó el brazo por sus hombros con esa sonrisa convencida de quien nunca ha tenido que luchar por nada en la vida. «Por eso podemos mantener este nivel de vida», dijo, haciendo un gesto que abarcaba todo el departamento. «Trabajo duro, enfoque, determinación, no hay secreto». Sentí algo apretarse en mi pecho, pero continué recogiendo los platos vacíos. Nadie mencionó que el departamento de ella era un triplex de 200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Polanco, en la Ciudad de México. Nadie preguntó cómo una profesional de 32 años, con solo 6 años de carrera, conseguía pagar un inmueble valuado en 70 millones de pesos. «El secreto es no depender de nadie», continuó Valeria, mirándome directamente con ese aire de superioridad que yo misma, sin querer, había ayudado a crear. «Construir todo con las propias manos, ser independiente de verdad». Mi prima Lucía, sentada a la izquierda, carraspeó: «Es verdad, Valeria. Hoy en día es cada vez más difícil conquistar esa independencia. Las rentas están absurdas, las cuentas no dejan de subir». «Exactamente», interrumpió Valeria, animada. «Por eso mismo siempre digo, cada persona tiene que valerse por sí misma, trabajar, producir, contribuir. Nadie puede quedarse de gorra viviendo a costa de otros». El silencio que siguió fue tan denso que yo podía oír el aire acondicionado funcionando. Algunas personas bajaron los ojos a sus platos, otras fingieron revisar sus celulares,
Pero nadie dijo nada. Nadie señaló la crueldad de esas palabras dirigidas directamente a mí, que estaba allí sirviendo la cena que yo misma había preparado. Yo regresaba de la cocina con la fuente del postre cuando oí a Valeria subir el tono de voz. Había bebido 3 copas de champaña y estaba en ese estado de falsa valentía que el alcohol proporciona. «Mamá», me llamó, y toda la mesa se quedó en silencio. Ya que estamos hablando sobre responsabilidades y contribuciones, creo que es un buen momento para tener esa conversación que he estado posponiendo. Mi corazón se aceleró. Puse la fuente sobre la mesa y me giré para enfrentarla. ¿Conversación sobre qué, Valeria? Sobre que vives aquí, dijo, como si estuviera hablando del clima. Mira, entiendo que después de que papá murió fue difícil para ti, pero ya pasaron 5 años. Necesitas entender que este departamento es mío, los gastos son míos, y no es justo que te quedes aquí sin contribuir con nada. Sentí como si el suelo hubiese desaparecido bajo mis pies. Valeria, yo hago toda la comida, limpio la casa, me encargo de todo mientras tú trabajas. Eso no paga las cuentas, mamá, me cortó, con esa frialdad que yo no sabía de dónde había salido. El mantenimiento aquí es de 18,000 pesos al mes. La cuenta de luz supera los 3,000. Internet, agua, gas, predial. ¿Tienes idea de cuánto cuesta mantener este nivel? Ricardo asintió a su lado, como si estuviera apoyando una propuesta de negocios. Valeria tiene razón. Hoy en día todo adulto necesita ser financieramente responsable de su propia vida. Miré alrededor de la mesa buscando alguna señal de incomodidad, alguna voz que se levantara en mi defensa. Mi prima Lucía evitaba mi mirada. Mi hermano Carlos tosía y se concentraba en su plato. Las amigas influencers de Valeria intercambiaban miradas cómplices, como si estuvieran viendo un reality show interesante. Entonces, ¿qué me estás diciendo?, pregunté, sintiendo mi voz temblar. Valeria suspiró, como si yo fuera una niña terca que se rehusaba a entender algo obvio. Estoy diciendo que o empiezas a pagar tu parte, unos 8,000 pesos al mes sería justo, o tendrás que buscar un lugar que quepa en tu presupuesto. Tu pensión es suficiente para rentar un estudio en alguna colonia más alejada. ¡Valeria! Mi hermano Carlos finalmente reaccionó. «Es tu madre». «¿Y qué?», replicó ella. «¿Ser madre le da derecho a vivir gratis para siempre? Ella tiene pensión, tiene condiciones para mantenerse. No estoy siendo cruel, Carlos, estoy siendo realista. Estoy enseñando independencia». Esas palabras, enseñando independencia, resonaron en mi mente como una broma cruel. Yo, que había construido un imperio silencioso. Yo, que le había enseñado todo sobre negocios sin que ella lo supiera. Yo, que le había facilitado cada paso de su vida para que se sintiera capaz y fuerte. Respiré hondo y con una calma que me sorprendió, respondí: «Tienes razón, Valeria. Es hora de que todos seamos realistas sobre nuestras responsabilidades». Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí oí murmullos incómodos, alguien intentando cambiar de tema, el sonido de cubiertos contra los platos. Cerré la puerta y me senté en la cama, mirando el cuarto pequeño que ocupaba desde hacía 5 años, la habitación más chica del departamento, sin vista, con un closet viejo y una cama individual. De la mesita de noche saqué una carpeta de cuero desgastada. Dentro estaban documentos que Valeria nunca había visto, papeles que contaban una historia completamente diferente de la que ella creía que era verdad. Abrí la carpeta despacio, como quien abre un cofre de recuerdos que estuvo cerrado demasiado tiempo. El primer documento era la escritura del departamento. Propiedad: Sofía del Río. Fecha de adquisición: marzo de 2018. Valor en ese momento: 55 millones de pesos, pagados de contado. Justo debajo, el contrato de comodato que yo había firmado con Valeria 5 años atrás, cuando terminó la universidad y consiguió el primer empleo. Cesión de uso gratuito del inmueble, decía el documento. Plazo indeterminado,
pudiendo ser revocado en cualquier momento por la propietaria. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Era rabia mezclada con decepción, vergüenza de mí misma por haber permitido que llegáramos a este punto. Continué hojeando los papeles. Comprobante de transferencia bancaria mensual a la cuenta de Valeria, 40,000 pesos. Motivo: apoyo familiar. Yo depositaba ese valor religiosamente cada día 5, y ella lo gastaba sin pestañear, creyendo que era fruto solo de su trabajo. Autorización de uso de la camioneta BMW X3 2022, placa terminación 7G4, propiedad de Sofía del Río, concedida temporalmente a Valeria del Río. Tarjeta de crédito adicional Platino, cuenta principal a nombre de Sofía del Río. Límite: 200,000 pesos. Cada papel era una prueba de lo que yo había construido y de lo que, en mi ingenuidad maternal, había escondido de mi propia hija. Cerré los ojos y me permití volver al tiempo, entender cómo había llegado hasta allí. Conocí a Roberto, mi difunto esposo, cuando yo tenía 22 años. Él era vendedor en una tienda de materiales de construcción. Yo trabajaba como secretaria en una oficina pequeña. Nos casamos 6 meses después, con esa prisa hermosa de la juventud, creyendo que el amor era suficiente para pagar las cuentas. Valeria nació 2 años después, y con ella vinieron las dificultades financieras. Vivíamos en un departamento minúsculo de 2 cuartos en la colonia Iztapalapa, en la Ciudad de México. Roberto trabajaba 12 horas al día, pero el salario apenas alcanzaba para lo básico. Yo hacía trabajitos de manicura a las vecinas, cosía ropa para vender, cualquier cosa que pudiera hacer con Valeria en el regazo o durmiendo al lado. Fueron años extremadamente difíciles. Recuerdo contar monedas para comprar pañales, diluir la leche en polvo para que durara más tiempo, mirar escaparates de tiendas sabiendo que nunca podría entrar. Pero había algo dentro de mí, una llama que se rehusaba a apagarse. Yo no quería esa vida para siempre. Cuando Valeria tenía 4 años, empecé un curso técnico de contabilidad por las noches. Roberto se quedaba con ella, incluso agotado del trabajo. Terminé en 2 años, siempre entre las mejores alumnas. Conseguí un empleo en una pequeña empresa de importación, ganando el doble de lo que recibía como secretaria. Fue en esa empresa donde aprendí sobre comercio exterior, márgenes de ganancia, negociaciones. Mi jefe, el señor Alvarenga, era un hombre rígido pero justo. Él notó mi hambre de conocimiento y comenzó a enseñarme no solo contabilidad, sino estrategia de negocios. Sofía, me dijo una vez, tienes un don. Ves oportunidades donde otros ven problemas. No lo desperdicies. No lo desperdicié. En 1998, cuando Valeria tenía 7 años, usé todos los ahorros que teníamos, 50,000 pesos que tardamos 6 años en juntar, y abrí una pequeña empresa de consultoría para comercios locales. Trabajaba de las 6 de la mañana hasta medianoche, dormía 4 horas y recomenzaba. Roberto me apoyaba, pero también tenía miedo. ¿Y si sale mal, Sofía? Vamos a perderlo todo. Pero yo estaba segura. No era arrogancia, era necesidad. Yo necesitaba darle una vida mejor a Valeria. Necesitaba probarme a mí misma que era capaz. El primer año fue terrible. Casi quebramos 3 veces. Pero yo insistía, ajustaba, aprendía con cada error. El segundo año empezamos a crecer. El tercero, teníamos 15 clientes fijos. El cuarto, compramos nuestra primera casa propia. Nada lujoso, pero era nuestra. Valeria crecía creyendo que éramos una familia de clase media común. Ella no sabía de las madrugadas que yo pasaba trabajando, de los riesgos que yo asumía, de las noches en que yo lloraba de agotamiento en el baño para que nadie me oyera. En 2005, cuando ella tenía 14 años, mi empresa ya tenía 60 empleados. Yo me había especializado en reestructuración financiera para empresas en dificultad. Mi reputación crecía. Los contratos eran mayores y más lucrativos.
Roberto, mi esposo, seguía trabajando en la tienda de materiales de construcción. Podría haber dejado de hacerlo, pero decía que necesitaba la rutina, el contacto con la gente. Creo que, en el fondo, él se sentía desplazado con mi éxito. Nunca discutimos eso abiertamente, pero yo lo sentía. En 2009 vendí mi empresa por 75 millones de pesos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero estaba exhausta. Quería tiempo con Valeria. Quería viajar con Roberto. Quería finalmente respirar. Compré nuestro primer departamento realmente bueno. Invertí en inmuebles, acciones, fondos. El dinero trabajaba para mí ahora, pero mantuve todo discreto. Nunca presumí. Nunca quise que Valeria creciera consentida o dependiente. Cuando entró a la universidad, pagué todo: colegiatura, material, hasta un auto usado para que se desplazara. Pero siempre diciendo que era un esfuerzo de la familia, nunca revelando que ese dinero representaba menos del 1% de los intereses mensuales que mis inversiones generaban. Roberto murió en 2019, de forma súbita. Un aneurisma cerebral mientras veía la televisión una tarde de domingo. Fue tan rápido que ni siquiera sufrió, dijeron los médicos. Pero yo sufrí. Perdí a mi compañero, mi cómplice, el único que sabía toda la verdad sobre mi vida financiera. Valeria tenía 28 años cuando quedamos solo nosotras dos. Ella estaba comenzando su carrera, emocionada con el mundo corporativo. Fue cuando tomé la peor decisión de mi vida. Decidí facilitarle todo sin que lo supiera. Compré el departamento lujoso y fingí que era de ella. Transfería dinero mensualmente, haciendo que parecieran bonificaciones de la empresa. Le di la camioneta, la tarjeta de crédito, todas las facilidades, creyendo que así sería feliz y confiada. Pero lo que realmente hice fue crear un monstruo de ingratitud. Sentada allí, sosteniendo esos documentos, me di cuenta de que había cometido el error clásico de muchas madres. Confundí amor con facilitación. Quise ahorrarle a Valeria todas las dificultades que yo pasé, sin entender que fueron exactamente esas dificultades las que me forjaron, las que me enseñaron el valor real de cada logro. Mi celular vibró. Era un mensaje de Valeria. Mamá, no tienes que hacer un drama. Mañana hablamos con calma sobre los valores de la renta. Buenas noches. Leí ese mensaje 3 veces. No había una disculpa, ningún rastro de arrepentimiento por haberme humillado delante de 16 personas. Solo la certeza de que ella estaba en lo cierto, de que yo era la responsable de hacer un drama. Respiré hondo y tecleé una respuesta. No te preocupes, mañana mismo resuelvo mi situación. Envié y apagué el celular. Me levanté, abrí el closet y tomé una maleta que estaba en la parte de arriba. La misma maleta que usé en mi último viaje con Roberto a Puerto Vallarta, 3 meses antes de que muriera. Le sacudí el polvo y comencé a doblar mi ropa. No tenía muchas cosas allí. Valeria siempre se quejaba de que mi estilo era de señora, así que mantenía un guardarropa mínimo. 3 blusas, 2 pantalones, un suéter, ropa interior, mis zapatos cómodos. Todo cabía en media maleta. Me miré en el espejo del closet y vi mi reflejo. Una mujer de 58 años, con el cabello más blanco que castaño, arrugas alrededor de los ojos que contaban la historia de muchas preocupaciones, manos que ya trabajaron tanto y aún eran fuertes. ¿Cómo permití que llegara a este punto?, le pregunté a mi imagen. Como yo, que construí empresas, que negocié con ejecutivos duros, que siempre fui tan fuerte en todo, me volví invisible en la vida de mi propia hija. La respuesta era dolorosamente simple, porque yo lo permití, porque pensé que el amor de madre significaba sacrificarlo todo, incluyendo mi dignidad, porque confundí humildad con autoanulación. Terminé de arreglar la maleta y tomé mi celular de nuevo. Busqué un contacto al que no llamaba desde hacía meses, la doctora Cecilia Fonseca, mi abogada de confianza. Eran casi las 11 de la noche de Navidad, pero yo sabía que atendería. Cecilia era workaholic como yo. ¿Sofía? Atendió al tercer timbrazo. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Disculpa la molestia en el feriado, Cecilia,
pero necesito que me prepares algunos documentos para mañana sin falta. Claro, dime. Quiero notificaciones formales sobre el departamento en la avenida Masaryk, sobre la camioneta BMW registrada a mi nombre y sobre la cancelación de la tarjeta de crédito adicional de Valeria. Todo a nombre de ella. Hubo un silencio del otro lado. Sofía, ¿estás segura? Es tu hija. Exactamente por eso, respondí, sintiendo una firmeza que no experimentaba desde hacía años. Porque es mi hija y porque la amo de verdad, es que necesito hacer esto. La transformé en alguien que ya no reconozco. Es hora de corregir mi error. Cecilia suspiró. Entiendo. Voy a preparar todo. Los documentos legales estarán listos mañana a las 10 de la mañana. Pero Sofía, prepárate. Esto va a doler. En ella y en ti. Lo sé. Pero el amor verdadero a veces necesita doler para sanar. Colgué y miré alrededor del cuartito por última vez. Ese espacio minúsculo había sido mi prisión cómoda durante 5 años. Me había conformado con ser pequeña, invisible, conveniente. Nunca más. Afuera, todavía oía risas de la sala. La fiesta continuaba. Valeria probablemente ya había olvidado nuestra conversación, diluida en más copas de champaña y selfies para Instagram. No tenía idea del tsunami que estaba a punto de golpear su vida perfectamente construida sobre mentiras que yo misma había sostenido. Tomé mi maleta y mi bolso. Dentro del bolso, mi cartera, documentos personales y las llaves de mi verdadero departamento, un inmueble de 110 metros cuadrados en la colonia Condesa que yo había comprado hace 2 años como inversión y que mantenía vacío, esperando el momento justo. Ese momento había llegado. Abrí la puerta del cuarto y caminé por el pasillo. Las rueditas de la maleta hacían un ruido que cortó la música y las conversaciones como una sirena. 16 pares de ojos se giraron hacia mí. Valeria se levantó de la silla, el rostro colorado por el vino. «Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas con esa maleta?» «Siguiendo tu consejo, querida», respondí con una calma que sentía en el fondo del alma. «Voy a buscar un lugar que quepa en mi presupuesto. Pero no es para que sea ahora. Yo no quise decir que te fueras hoy, en Navidad. Lo sé. Querías que me quedara aquí, avergonzada, sintiéndome un peso, una huésped indeseada. Pero ¿sabes una cosa, Valeria? Yo merezco más que eso. Siempre lo merecí». Ricardo, el novio, se entrometió con esa sonrisa condescendiente. «Doña Sofía, creo que está exagerando. Valeria solo quiso tener una conversación adulta sobre responsabilidades». «Responsabilidades», repetí, saboreando la palabra. «Tiene razón, Ricardo. Responsabilidades. Es exactamente sobre eso que necesito hablar con ustedes». Miré directamente a Valeria. «Pero no ahora. Mañana mi abogada va a contactarte. Hay algunas cosas que necesitas saber sobre este departamento, sobre la camioneta, sobre todo». «¿Qué abogada? ¿De qué estás hablando?» Valeria parecía genuinamente confundida. «Lo vas a descubrir», respondí. «Feliz Navidad, hija mía. Disfruta tu fiesta». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de entrada. Mi hermano Carlos se levantó. «Sofía, espera, déjame llevarte a donde vayas». «No es necesario, Carlos. Ya llamé a un coche». «Pero...» «Estoy bien», interrumpí, tocando su brazo. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien». El Uber me estaba esperando frente al edificio. Un Versa color plata, limpio, con un conductor de mediana edad que me saludó educadamente. «Buenas noches. ¿Sofía?» «Soy yo». Él puso mi maleta en la cajuela y abrió la puerta trasera. Entré y me hundí en el asiento, sintiendo un agotamiento profundo apoderarse de cada músculo de mi cuerpo. No era solo el cansancio físico de haber preparado una cena para 16 personas. Era el cansancio acumulado de 5 años viviendo una mentira, de hacerme pequeña para que mi hija se sintiera grande. «Calle Michoacán, número 847», informé al conductor.
Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, observé por la ventana las decoraciones navideñas todavía encendidas. Familias en las aceras, niños corriendo con juguetes nuevos, parejas tomadas de la mano. Era Navidad, época de unión familiar, y yo estaba huyendo de mi propia casa, o mejor dicho, de la casa que mi hija creía que era suya. Mi celular vibró insistentemente. 5 llamadas perdidas de Valeria. 3 mensajes. «Mamá, regresa ahora mismo. Estás siendo ridícula. ¿Qué es eso de abogada?» No respondí. En lugar de eso, abrí mi aplicación bancaria y verifiqué los números que conocía de memoria. Cuenta corriente, 9 millones de pesos. Cuenta de inversiones, 160 millones de pesos. Inmuebles, 3 departamentos además del que Valeria ocupaba, un valor estimado de 130 millones. Acciones y fondos, otros 80 millones. En total, mi patrimonio giraba en torno a los 340 millones de pesos. 340 millones que yo había construido con inteligencia, trabajo y sacrificio. 340 millones que mi hija no tenía la menor idea de que existían. Llegué al edificio en La Condesa a las 23:40. Era un edificio modernista de 12 pisos, con portería 24 horas y seguridad discreta. El portero, don Manuel, me saludó con sorpresa. «Doña Sofía, qué sorpresa verla por aquí a estas horas, y en Navidad». «Buenas noches, don Manuel. Me quedaré por aquí un tiempo. ¿Puede autorizar mi entrada permanente?» «Claro, claro. Déjeme ayudarla con la maleta». Subimos hasta el 8º piso en un elevador silencioso y moderno. Mi departamento estaba al final del pasillo. Abrí la puerta y encendí las luces. Era completamente diferente del departamento de Valeria. Mientras el de ella era todo blanco, minimalista, instagramable, el mío tenía personalidad. Paredes en tonos terrosos, obras de arte de artistas mexicanos que yo coleccionaba desde hacía años, una biblioteca enorme ocupando toda una pared de la sala, muebles cómodos que te invitaban a sentarte y quedarte. Dejé la maleta cerca de la puerta y caminé por la sala, tocando cada objeto como quien reencuentra viejos amigos. Ese era mi espacio verdadero, el lugar donde yo podía ser Sofía del Río por completo, sin necesidad de fingir ser solo la madre de Valeria. Me senté en el sillón de cuero italiano y por primera vez en la noche permití que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de autocompasión, sino de luto. Luto por la relación que yo había idealizado con mi hija y que nunca existió de verdad. Luto por la mujer fuerte que yo había sido y que, de alguna forma, se había perdido en el camino. Mi celular sonó. Cecilia, mi abogada. «Sofía, acabo de recibir tus indicaciones por correo electrónico. Estoy trabajando en los documentos ahora, pero necesito preguntarte, ¿estás absolutamente segura? Una vez que comencemos este proceso, no hay vuelta atrás». «Estoy totalmente segura», respondí, secándome las lágrimas. «Cecilia, pasé los últimos 5 años facilitándole todo a Valeria sin que ella lo supiera. Le di un departamento de 60 millones fingiendo que ella misma lo había conquistado. Pago 40,000 pesos mensuales disfrazados de bonos de la empresa. Le di una camioneta de 800,000 pesos. Le di una tarjeta de crédito prácticamente sin límite. ¿Y sabes qué aprendió con todo esto? ¿Qué? Que ella lo merece todo sin necesidad de luchar por nada. Que puede tratar a las personas, incluyendo a su propia madre, como si fueran desechables. Y la culpa de eso no es de ella, Cecilia. Es mía. Yo creé ese monstruo de merecimiento». Cecilia se quedó en silencio por un momento. «Eres una mujer muy valiente, Sofía, y estás haciendo lo correcto, aunque sea doloroso. El amor verdadero a veces necesita ser cruel para ser honesto», respondí. «¿Los documentos estarán listos mañana a las 10? Lo estarán. Y Sofía, feliz Navidad. Sé que no lo parece, pero te estás dando un gran regalo hoy». «¿Qué regalo?» «Tu dignidad de vuelta.
Colgué y me quedé allí sentada en el silencio de mi departamento. Afuera, todavía se oían fuegos artificiales de fiestas particulares. La ciudad no dormía, ni siquiera en Navidad, y yo tampoco dormiría esa noche. Me levanté y fui a la biblioteca. Tomé un álbum de fotos antiguo, de esos con páginas de papel vegetal entre las fotografías. Me senté de nuevo y comencé a hojear. Valeria bebé, en mis brazos delgados y cansados. Valeria niña, en su cumpleaños de 6 años, con un pastel simple pero hecho con tanto amor. Valeria adolescente, el día de su graduación de preparatoria, linda y llena de sueños. En ninguna de esas fotos ella tenía esa dureza en los ojos que cargaba ahora. En ninguna de esas fotos yo veía a la mujer que me humilló delante de 16 personas, exigiendo que yo pagara la renta en mi propia casa. ¿Qué había pasado? ¿Dónde me había equivocado? La respuesta vino clara como el cristal. Me había equivocado al protegerla demasiado de las consecuencias, al facilitarle demasiado su camino, al esconderle la verdad sobre el precio de los logros. Yo había transformado mi amor en una burbuja de mentiras que le impidió crecer de verdad. Y ahora, en mi día de Navidad más solitario, en 58 años de vida, yo finalmente tenía el coraje de reventar esa burbuja. Me desperté a las 6 de la mañana del 25 de diciembre con el cuerpo adolorido por haber dormido solo 3 horas. Pero mi mente estaba clara, enfocada, lista. Hice un café fuerte, tomé una ducha larga y escogí una ropa apropiada: pantalón de vestir negro, blusa azul marino, un blazer estructurado. Cuando me miré en el espejo, vi a la mujer que realmente era: una empresaria, una inversionista, una mujer que construyó un imperio silencioso. A las 8 en punto, llamé a mi consultora financiera, Beatriz Nogueira. Atendió al primer timbrazo, como siempre. Sofía, buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Bea. Disculpa interrumpir tu feriado, pero necesito que me prepares un reporte completo de mis inversiones y patrimonio. Todo detallado, con comprobantes. ¿Para qué, si no es indiscreción? Voy a necesitar presentárselo a mi hija. Ella necesita conocer algunas verdades. Hubo una pausa. Beatriz me conocía desde hacía 15 años y sabía toda la situación con Valeria. Ah, Sofía, ¿finalmente llegó la hora? Llegó. Voy a preparar todo y enviártelo por correo electrónico antes de las 10. ¿Quieres que incluya los movimientos mensuales que haces a su cuenta? Todos. Quiero que quede cristalino de dónde viene cada centavo. A las 9:45 estaba sentada en la oficina de la doctora Cecilia Fonseca, en el piso 30 de un edificio comercial en el Paseo de la Reforma. Por la ventana, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones. Mi ciudad, que yo había conquistado ladrillo a ladrillo, contrato por contrato. Cecilia, una mujer elegante de 52 años, me recibió con un abrazo apretado. No dormiste nada, ¿verdad? 3 horas. ¿Café fuerte? Por favor. Sirvió 2 tazas de un café aromático y abrió una carpeta negra sobre la mesa. Aquí está todo. 3 documentos principales. Tomé el primero. Notificación de término de comodato. Departamento Avenida Masaryk, 2847. La propietaria Sofía del Río notifica a la ocupante Valeria del Río sobre la terminación del contrato de comodato, concediendo un plazo de 30 días para la desocupación voluntaria del inmueble. El segundo documento, notificación de revocación de autorización de uso de vehículo. La propietaria Sofía del Río comunica la revocación inmediata de la autorización temporal para el uso de la camioneta BMW X3, placa DJK7G44, solicitando la devolución en un plazo máximo de 48 horas. El tercero era más simple. Solicitud de cancelación de tarjeta de crédito adicional a nombre de Valeria del Río, vinculada a la cuenta principal de Sofía del Río. Efecto inmediato. ¿Cómo quieres hacer la entrega?, preguntó Cecilia. Personalmente, hoy en la tarde. Quiero ver su cara cuando lo reciba.
Sofía. Cecilia dudó. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco, pero esto va a ser muy difícil. Prepara tu corazón. Mi corazón ya está preparado desde hace 5 años, respondí. 5 años minimizándome, anulándome, fingiendo que la necesitaba cuando en realidad ella es la que siempre dependió de mí. Ya basta de facilitar, Cecilia. El amor verdadero no facilita, educa. Salí de la oficina a las 11:00 con los documentos en mano y el reporte financiero que Beatriz había enviado. Eran 47 páginas detallando mi patrimonio, mis empresas antiguas y mis inversiones actuales, y, lo más importante, las transferencias mensuales que yo hacía a Valeria desde hacía 5 años. 40,000 pesos al mes durante 60 meses. 2,400,000 pesos que ella gastó creyendo que era mérito propio. Decidí almorzar antes de ir. Necesitaba energía para el enfrentamiento que venía. Escogí un restaurante pequeño y tranquilo en La Condesa. Pedí un risotto de funghi y una copa de vino blanco. Comí despacio, saboreando cada bocado, dándome tiempo para procesar la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Mi celular no paraba de vibrar. Valeria había llamado 23 veces. Ricardo, el novio, había mandado 10 mensajes. Mi prima Lucía me llamó también, probablemente curiosa sobre lo que había pasado después de que me fui. Ignoré a todos. Tendrían respuestas pronto. A las 14:30 pedí un Uber al departamento de Valeria. Mi corazón latía acelerado, pero mis manos estaban firmes. Durante todo el trayecto, revisé mentalmente los puntos que necesitaba abordar, las verdades que necesitaba revelar. El portero del edificio, don Gerardo, me saludó con esa sonrisa de siempre. Él nunca supo que yo era la verdadera dueña del departamento. Para él, yo era solo la madre que vive con Valeria. Doña Sofía, la señorita la está buscando como loca. Llamó aquí 4 veces hoy preguntando si la había visto. Lo sé, don Gerardo. Vengo a resolver eso ahora. Subí por el elevador, sosteniendo firme la carpeta con los documentos. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, respiré hondo 3 veces. Luego, caminé hasta la puerta y toqué el timbre. Valeria abrió casi inmediatamente, todavía en pijama, con el rostro hinchado de quien lloró o bebió demasiado. Probablemente ambas cosas. «Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Llamé millones de veces. Me dejaste preocupada». «¿Preocupada?», repetí, con una calma helada. «Qué interesante. Ayer no parecías preocupada cuando me humillaste delante de 16 personas». «Yo no te humillé. Yo solo... ¿Puedo pasar? ¿O necesito pagar alguna cuota de visitante?». Se puso roja. «No empieces, mamá». Entré sin esperar invitación. La sala estaba hecha un desastre, botellas vacías de champaña, platos sucios, restos de comida. Valeria notó mi mirada. «La señora de la limpieza solo viene el lunes». «Claro, después de todo, las princesas no limpian su propia suciedad, ¿verdad?». «¿Por qué estás siendo tan agresiva?». Me senté en mi sillón, comprado con mi dinero, en mi departamento que ella creía que era suyo, y puse la carpeta sobre la mesa de centro. «Siéntate, Valeria. Necesitamos hablar». Valeria se sentó en el sillón frente a mí, cruzando los brazos a la defensiva. Todavía tenía esa postura de quien está en lo cierto, de quien fue injusticiada por la madre dramática. Aquello me dejaba más determinada aún. «Primero», comencé abriendo la carpeta, «quiero que leas este documento». Le entregué la notificación de término de comodato. Valeria tomó el papel, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Yo veía la confusión transformándose en shock y luego en pánico. ¿Qué es esto? ¿Propietaria Sofía del Río? No entiendo». «Es muy simple, Valeria. Este departamento nunca fue tuyo. Es mío, siempre lo ha sido. Yo lo compré en marzo de 2018 por 55 millones de pesos, pagados de contado, y permití que vivieras aquí a través de un contrato de comodato, es decir, préstamo gratuito». El papel tembló en sus manos. «No,
No, estás mintiendo. Este departamento es mío. Yo pago las cuentas. ¿Pagas las cuentas con qué dinero, Valeria? Interrumpí, tomando el segundo documento. ¿Con este, tal vez? Mostré el extracto de las transferencias bancarias. 40,000 pesos que yo deposito en tu cuenta cada mes desde hace 5 años. 2,400,000 pesos en total. Ella miró los números como si estuvieran escritos en un idioma alienígena. Pero son mis bonos de la empresa. Yo trabajo. ¿Trabajas? Sí. Y ganas bien. Aproximadamente 30,000 pesos al mes. Pero eso no paga ni la mitad de tus gastos, ¿verdad? Así que yo complemento. Siempre complementé, pero te hice creer que todo venía de tu propio esfuerzo. Valeria se levantó, arrojando los papeles sobre la mesa. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué me mentirías sobre todo? Porque quise protegerte, respondí, sintiendo mi voz endurecerse. Porque pasé por tantas dificultades cuando era joven que quise ahorrarte eso. Porque yo, en mi ignorancia de madre, pensé que facilitarte el camino sería demostrar amor. Y lo era. Me amabas. Te amaba mal, Valeria. Te di todo sin enseñarte el valor de nada. Creé una persona que se cree merecedora de lujos que nunca conquistó de verdad. Creé a alguien que trata a su propia madre como un peso, como una huésped indeseada, en el departamento de su propia madre. Ella se puso pálida. Yo no sabía. Ay, ¿y eso lo mejora todo? ¿El hecho de que no supieras que este departamento es mío cambia algo sobre la forma cruel en que me hablaste ayer? ¿Sobre cómo me humillaste delante de todos? Valeria abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mamá, yo... ¿Y hay más? Continué, implacable. Necesitaba ir hasta el final. La BMW que conduces también es mía, está registrada a mi nombre. Solo permití que la usaras. No. ¿Y la tarjeta de crédito que te encanta usar para comprar bolsos de 20,000 pesos y cenas en restaurantes carísimos? Es un adicional de mi cuenta principal, con un límite de 200,000 pesos que yo pago cada mes. Le mostré los 3 últimos extractos. Valeria se dejó caer en el sillón, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Yo veía sus ojos recorrer las líneas. Restaurante francés, 9,600 pesos. Tienda de diseñador, 34,800 pesos. Spa, 7,600 pesos. Decoración, 48,000 pesos. 93,000 pesos el último mes, señalé. Solo en tarjeta de crédito, aparte de los 40,000 que deposito directamente. 133,000 pesos al mes. Eso da casi 1,600,000 pesos al año de una vida que creías que era sustentada por tu propio trabajo. Dios mío, susurró. Dios mío, mamá, yo no sabía. No sabías porque yo no te lo conté. Y no te lo conté porque yo quería que te sintieras fuerte, independiente, capaz. Pero todo lo que conseguí fue crear una mujer arrogante que no sabe el precio real de nada. Valeria lloraba ahora, lágrimas cayendo sobre los extractos bancarios, borrando los números. ¿Qué vas a hacer? Respiré hondo. Esa era la parte más difícil. Ya lo hice. La tarjeta de crédito fue cancelada anoche, a las 23:47 para ser exacta. Cualquier intento de uso será denegado. Mamá, no. La camioneta necesita ser devuelta en 48 horas. Está en la notificación. Si no la devuelves voluntariamente, voy a solicitar una grúa para que la recoja. Pero necesito la camioneta para trabajar. Puedes comprar un auto con tu salario real, un Versa, un Aveo, algo que quepa en tu presupuesto verdadero. ¿Y el departamento? Preguntó, con la voz débil. Tienes 30 días para desocupar. Es el plazo legal. Usa ese tiempo para encontrar un lugar que realmente puedas pagar con lo que realmente ganas. Valeria se levantó, tambaleándose ligeramente. ¿Me estás echando a la calle? ¿A tu propia hija? No te estoy echando a la calle, Valeria. Te estoy poniendo en la realidad. Esa realidad que yo debí haberte mostrado hace mucho tiempo. ¿Pero por qué?
gritó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente? Porque ayer cruzaste una línea, respondí, levantándome también. Cuando me dijiste, delante de 16 personas, que yo debería pagar la renta o buscar otro lugar donde vivir. Cuando trataste a tu madre como una carga inconveniente. Cuando demostraste que te importan más las apariencias y el lujo que las personas que te aman de verdad. Estaba borracha. Yo no quise decir. Boca borracha habla verdad sobria, Valeria. Esas palabras estaban dentro de ti. Tal vez no las dirías de esa manera, pero las sentías. Y la culpa de eso es mía. Yo te transformé en eso al facilitarte todo, al esconderte el precio real de los logros. Valeria se hundió en el sillón, el rostro entre las manos, el cuerpo temblando con sollozos. Parte de mí, esa parte maternal que todavía no conseguía desconectarse completamente, quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaba bien, que la perdonaba, que podíamos olvidarlo todo. Pero la parte más sabia de mí, aquella que finalmente había despertado, sabía que abrazarla ahora sería cometer el mismo error de nuevo. El amor verdadero a veces necesita mantener distancia para que la lección sea aprendida. ¿Cuánto dinero tienes, mamá? Valeria preguntó de repente, levantando el rostro rojo e hinchado. ¿Cuánto? Para poder hacerme esto, para poder haber comprado este departamento de contado, para poder pagar todo esto durante 5 años? Dudé, pero luego decidí que ella merecía saber la verdad completa. Tomé el reporte que Beatriz había preparado y lo puse sobre la mesa. Lee. Ella tomó el documento con manos temblorosas. Yo observaba mientras sus ojos recorrían las páginas, su expresión cambiando de confusión a shock a algo que parecía terror. ¿340 millones? Susurró. ¿Tienes 340 millones de pesos? Aproximadamente. Depende de la fluctuación del mercado, pero sí, por ahí. ¿Cómo? Tú eras secretaria. Papá vendía materiales de construcción. ¿Cómo? Me senté de nuevo sintiendo el peso de años de historia no contada. Yo lo construí, Valeria. Ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, decisión inteligente tras decisión inteligente. Abrí una empresa de consultoría cuando tenía 7 años. Trabajaba 16 horas al día. Vendí esa empresa por casi 75 millones cuando tenías 18. Invertí bien. Compré inmuebles en los lugares correctos, en el momento correcto. Aprendí sobre acciones, sobre fondos, sobre cómo hacer que el dinero trabajara para mí. ¿Y nunca me lo contaste? ¿Durante todos estos años? No te lo conté porque yo quería que construyeras tu propia historia. No quería que crecieras como esas niñas ricas y mimadas que nunca valoran nada porque todo siempre fue fácil. Pero cometí un error aún peor. Te di todos los beneficios de la riqueza sin el conocimiento de ella. Hice que pensaras que estabas conquistando todo sola cuando en realidad yo estaba sosteniendo tu mano todo el tiempo, invisible. Valeria se quedó en silencio por un largo momento, mirando el reporte. Entonces, cuando publicaba en Instagram sobre mis logros, sobre mi increíble departamento, sobre mi vida de éxito, ¿era todo mentira? No era mentira exactamente. Era una ilusión que yo creé para ti y que tú abrazaste. ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no te sentaste conmigo y me explicaste sobre dinero, sobre negocios, sobre cómo hiciste todo esto? Porque pensé que te estaba protegiendo, respondí, sintiendo que las lágrimas finalmente me quemaban los ojos. Pero estaba equivocada, Valeria. Estaba tan equivocada. La protección en exceso se convierte en prisión y yo te encerré en una burbuja de falsos logros. Ricardo, el novio, apareció en la puerta del cuarto, claramente acabando de despertar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto grito? Valeria lo miró a él, luego a mí, luego de vuelta al reporte en sus manos. Resulta que mi vida entera es una mentira, Ricardo. Este departamento es de mi mamá. La camioneta es de mi mamá. Hasta el dinero que yo creía que ganaba. La mitad viene de mi mamá.
Ricardo parpadeó, confundido. ¿Qué? No entiendo. Mi mamá tiene 340 millones de pesos y nunca me lo contó. Y ahora me está quitando todo porque ayer dije que debería pagar la renta. ¿340 millones? Ricardo me miró como si me viera por primera vez. Claro, porque para hombres como él, las personas solo tienen valor cuando hay dinero de por medio. Doña Sofía, yo no sabía que usted... No importa lo que sabías o dejaste de saber, Ricardo. Interrumpí. Mi hija tiene 30 días para desocupar este inmueble. Sugiero que la ayudes a encontrar un departamento más adecuado al presupuesto real de ustedes. Pero usted no puede hacer eso. Es su hija. Sí puedo, y lo estoy haciendo. Exactamente porque es mi hija. Porque la amo de verdad, no de la manera falsa y facilitadora que amé hasta ayer. Me levanté, alisando mi pantalón. Los documentos se quedan aquí contigo, Valeria. Si tienes alguna duda legal, puedes llamar a la doctora Cecilia Fonseca. El número de ella está allí en el pie de página. Las llaves de la camioneta pueden ser dejadas con el portero. Yo las recogeré el lunes. Mamá, espera. Valeria se levantó, extendiendo la mano como si fuera a tocarme, pero luego la dejó caer. ¿No podemos hablar sobre esto? ¿Encontrar una solución? La solución es que madures, Valeria. Es que aprendas el valor real de las cosas. Es que entiendas que nadie te debe nada solo porque existes. Dignidad, comodidad, lujo, todo eso se conquista, no se da. Pero no sé cómo hacer eso, admitió. Y por primera vez vi vulnerabilidad real en sus ojos. No sé vivir sin todo esto. Entonces es hora de aprender. Tu salario de 30,000 pesos alcanza para rentar un departamento de 2 cuartos en una colonia más alejada. Alcanza para comprar comida, pagar cuentas básicas. No habrá lujos, Valeria. No habrá restaurante elegante todos los fines de semana. No habrá bolso de diseñador nuevo cada mes. Pero habrá dignidad. Habrá honestidad. Habrá crecimiento real. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré por última vez. Te amo, Valeria. Te amo más de lo que puedes entender ahora. Y es por amor que estoy haciendo esto, porque el amor verdadero no facilita, capacita. Y yo pasé 5 años incapacitándote. Es hora de corregir mi error. ¿Cuándo te voy a ver de nuevo?, preguntó, con la voz quebrada. Cuando hayas madurado lo suficiente para entender por qué tuve que hacer esto. Cuando puedas mirarme y ver no a la madre que te traicionó, sino a la madre que te amó lo suficiente como para dejarte crecer. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hasta el elevador. Mis piernas temblaban, mi corazón latía desacompasado, pero mi mente estaba en paz. Era la paz extraña de quien hizo lo correcto de la manera más difícil posible. De camino de vuelta a la Condesa, lloré. Lloré por todo lo que se había perdido, por todos los años que desperdicié creando una ilusión, por haber tardado tanto en encontrar el coraje de hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Pero entre las lágrimas también había alivio. Alivio de finalmente haberme quitado ese peso de encima. Alivio de volver a ser Sofía del Río por completo, sin necesidad de fingir ser pequeña para que mi hija se sintiera grande. Los 30 días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Valeria me llamó 17 veces en los primeros 3 días. Dejó mensajes llorando, implorando, negociando. «Mamá, por lo menos dame más tiempo». «Mamá, puedo pagar 5,000 pesos de renta, ¿aceptas?» «Mamá, por favor, estoy desesperada». No atendí ninguna llamada. Cada toque del teléfono era un cuchillo en mi corazón. Pero yo sabía que atender sería debilitarme. Sería volver al patrón de facilitarle todo. En la segunda semana intentó otra estrategia. Familiares comenzaron a llamarme. Mi prima Lucía. «Sofía, ¿no crees que estás exagerando? La niña está sufriendo». Mi hermano Carlos. «Es tu hija única. ¿De verdad vas a hacer esto con ella?». A cada uno yo respondía lo mismo. «Estoy haciendo esto porque es mi hija,
porque la amo lo suficiente como para enseñarle a crecer de verdad. En la tercera semana, el abogado de Valeria me envió una carta formal impugnando la notificación de desalojo. Cecilia respondió con todos los documentos legales, probando que el comodato era válido y que yo tenía todo el derecho de terminarlo. El abogado retrocedió. El 28º día, a las 16:23, mi celular sonó. Número desconocido. Casi no atendí, pero algo me hizo aceptar la llamada. ¿Hola? ¿Doña Sofía? Era una voz femenina joven, temblorosa. Mi nombre es Julia. Soy compañera de trabajo de Valeria. Ella me pidió que le llamara. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo? No, no. Está bien. Físicamente, por lo menos. Pero... Doña Sofía, nunca vi a alguien tan perdida. Pasó la última semana durmiendo en el sillón de mi casa porque no consiguió encontrar departamento a tiempo. Llora todas las noches. Ella... Julia, interrumpí amablemente. Sé que estás tratando de ayudar a tu amiga, pero esto es entre mi hija y yo. Lo sé, pero no está comiendo bien. Perdió 4 kilos. Parece destrozada. Cerré los ojos, sintiendo el dolor familiar de la culpa maternal, intentando hacerme retroceder. Y aún así, no me llamó pidiendo ayuda de verdad. No intentó hablar conmigo de corazón abierto. Solo mandó a que me llamaras para despertar mi lástima. Silencio del otro lado. Luego, bajito. Usted tiene razón. Disculpe la molestia. El 30º día, Valeria devolvió las llaves del departamento al portero. Junto con las llaves, un sobre dirigido a mí. Pedí a don Gerardo que me lo enviara por correo. Cuando llegó, 2 días después, lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una carta manuscrita en 3 páginas. Mamá, ni siquiera sé cómo empezar esta carta. Pasé 30 días tratando de entender por qué me hiciste esto. Pasé 30 días odiándote, maldiciéndote, sintiéndome traicionada. Pero también pasé 30 días viviendo de verdad por primera vez en mi vida. Encontré un departamento en San Miguel Chapultepec. 2 cuartos, 40 metros cuadrados, 4,800 pesos de renta. Tomé el metro por primera vez en años para ir a trabajar. Cociné mi propio arroz con huevo. Lavé mi propia ropa. Todas esas cosas que nunca necesité hacer porque siempre había alguien, tú, facilitándolo todo. ¿Y sabes qué descubrí? Descubrí que no tengo idea de cómo vivir. Descubrí que todos esos posts en Instagram sobre logros e independencia eran mentira. Descubrí que yo era una niña mimada de 32 años, fingiendo ser una mujer exitosa. Todavía estoy enojada contigo, pero también estoy empezando a entender. No hiciste esto por crueldad, lo hiciste porque me amas. Y porque yo me había convertido en alguien que tú ya no reconocías, alguien que yo misma no reconozco. Ricardo terminó conmigo. Dijo que no podía quedarse con alguien que cayó tanto en la vida. ¿Sabes lo que sentí? Alivio. Porque finalmente vi que él nunca me amó de verdad. Amaba mi departamento, mi camioneta, mi apariencia de éxito. Mamá, necesito tiempo. Necesito aprender a ser gente de verdad. Necesito construir algo por mí misma sin tu ayuda, sin tus millones, sin tus facilidades. Necesito probarme a mí misma, no a ti, a mí, que soy capaz. Así que no me busques aún, no me ayudes aún. Sé que querrás hacerlo, porque eres mi madre y me amas, pero por favor, dame este regalo, el regalo de dejarme caer, levantarme y caminar sola. Un día, cuando tenga algo real para mostrarte, algo que construí con mis propias manos, voy a volver. Y espero que todavía quieras recibirme. Te amo, mamá. Me llevó 30 días infernales conseguir escribir esto sin sentir rabia, pero te amo. Y estoy empezando a entender que todo lo que hiciste fue por amor. Valeria. Terminé de leer con el rostro mojado de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esperanza. Mi hija estaba creciendo, dolorosamente, difícilmente,
pero estaba creciendo. Pasaron 18 meses. 18 meses sin ver a Valeria, sin hablar con ella, respetando su pedido de espacio para crecer. Fueron los 18 meses más largos de mi vida. En ese tiempo volví a vivir plenamente. Retomé hobbies que había abandonado, clases de pintura, grupo de lectura, viajes. Hice amistades verdaderas con mujeres que me veían como Sofía, no como la madre de Valeria. Reencontré pedazos de mí que había perdido en el proceso de intentar ser la madre perfecta. Y entonces, un jueves lluvioso de septiembre, mi celular sonó. Número conocido. Valeria. Atendí con el corazón acelerado. ¿Hola? ¿Mamá? La voz de ella estaba diferente. Más madura, más firme. ¿Tendrías un tiempo libre el sábado? Me gustaría mostrarte algo. Nos encontramos en un café pequeño en La Condesa. Cuando Valeria entró, casi no la reconocí. Se había cortado el cabello en un estilo más simple, usaba jeans y una blusa básica. Nada de diseñador a la vista. Estaba más delgada, pero de una forma saludable. Sus ojos tenían una claridad que no veía desde hacía años. «Hola, mamá». Ella sonrió y era una sonrisa genuina. «Hola, hija mía». Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, apretado, mojado por las lágrimas de ambas. Nos sentamos. Valeria pidió un café simple, sin los capuchinos caros de antes. Y entonces ella comenzó a hablar. Conseguí un ascenso. Ahora soy coordinadora en la agencia. Gano 48,000. Conseguí rentar un departamento mejor, 2 cuartos, en la colonia Narvarte. Estoy yendo en metro al trabajo y ahorrando 3,200 pesos al mes. Abrí una cuenta de ahorro. Valeria, eso es maravilloso. Espera, hay más. Tomó una carpeta de su bolso. Monté un proyecto de consultoría de marketing digital para pequeñas empresas, cosas que ellas pueden pagar. Nada de grandes corporaciones, nada de presunción, solo trabajo honesto ayudando a personas reales. Abrió la carpeta y me mostró. El plan de negocios estaba bien estructurado, realista, basado en investigación. Aprendí de ti, dijo bajito. Investigué tu trayectoria, leí sobre tu antigua empresa, y entendí que construiste todo dando un paso a la vez, sin atajos, sin facilidades. Y quieres hacer lo mismo. Quiero, pero con un diferencial. Quiero que seas mi mentora, no mi financiadora, no mi salvadora, solo mi maestra. Enséñame, mamá. Enséñame todo lo que sabes sobre negocios, sobre inversiones, sobre construir algo real. Sostuve su mano sobre la mesa. Sería un honor. Lloramos de nuevo, pero eran lágrimas de sanación, de reinicio, de un amor que finalmente había encontrado su equilibrio entre dar y enseñar, entre facilitar y capacitar. «Mamá», dijo Valeria antes de irnos, «gracias por haber tenido el coraje de dejarme caer. Fue la mayor prueba de amor que alguien me ha dado». Hoy, 3 años después de aquella terrible Navidad, Valeria tiene su propia empresa consolidada. Renta un departamento de 80 metros cuadrados que cabe perfectamente en su presupuesto. Conduce un Aveo que compró con su propio dinero. Tiene una tarjeta de crédito con límite de 20,000 pesos que controla rigurosamente. Y, lo más importante, tiene dignidad real, logros verdaderos, un sentido de valor propio que no depende de apariencias o facilidades. Cenamos juntas todos los viernes. Hablamos sobre negocios, sobre la vida, sobre los errores que cometimos y las lecciones que aprendimos. Nuestra relación nunca fue tan honesta, tan verdadera, tan fuerte. A veces ella me agradece. «Me salvaste, mamá. Me salvaste de convertirme en una persona vacía». Y yo respondo siempre lo mismo. «No, hija mía. Yo solo tuve el coraje de parar de ahogarte con facilidades. Tú fuiste la que tuvo el coraje de aprender a nadar». El amor verdadero no facilita, enseña, no carga, capacita. Y a veces, el mayor gesto de amor es tener el coraje de dejar que aquellos que amamos caigan, para que puedan aprender a levantarse solos. Ahora, si te gustó esta historia,
Haz clic en suscribirte y dime en los comentarios ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.